gracias por todo lo que tú vas a hacer, mi amado Señor. Te doy gracias ya por las bendiciones que tú derramarás en cada uno de nosotros que estamos conectados para saber y conocer más de ti, Señor. Bendito seas y alabado sea Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Alabado sea la Santísima Trinidad. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Amén, amén, amén. Serví, hermanita. Bien, hermanos, buenas tardes, en el nombre del Señor. El día de hoy tenemos un tema que es muy hermoso y también es un tema muy profundo, al igual que de hecho todos los temas que hemos venido viviendo en el seminario. Y hoy día el Señor te va a hacer una invitación para poder dar un paso más allá, ¿no? Como cada día sábado. Es importante darnos cuenta que desde el inicio en este camino hemos ido aprendiendo a ver cómo el Señor nos abraza, ¿no? Hemos experimentado el abrazo de Dios a través de todos los temas, pero hay una característica propia que siempre tiene el Señor, que es abrazarnos con amor, porque Él es amor. Y el amor del Señor siempre cuando nos invade es como que nos hace respirar la raíz de nuestra esencia. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el primer capítulo, ni bien tú lo abres, que el hombre es capaz de Dios, porque el hombre ha sido creado para amar. Cuando el hombre es creado para amar, siempre el hombre va a tender al amor. El hombre va a poder dar cada paso por amor. El hombre va a salir de sí mismo por amor. Y este tema que tenemos hoy, que es la fe y la conversión, están muy arraigados al amor, porque ambos temas, la fe y la conversión, se van a abrazar para poder llevar a cabo el proceso de transformación en nuestra vida personal. ¿Por qué? Porque ahora que tú has ido experimentando este camino del Señor y a raíz de nuestro tema en donde el Señor mostró cuál es nuestra desnudez, cuál es el reino que hemos venido construyendo sin Dios y también hemos experimentado esta gracia maravillosa de la salvación, pues nos damos cuenta que solamente Él tiene el poder para poder arrancarnos de cualquier yugo que nosotros estemos experimentando en nuestra vida. Solamente Él tiene el poder para poder liberarnos de cualquier opresión que no permita que tú vivas la vida eterna que Dios tiene preparado para ti. Y para iniciar este tema, sí te voy a plantear algo que es claro para que nunca te olvides en tu vida. Hay personas que suelen decir y hablan de la vida eterna, ¿no? Y hablan de la vida eterna y cuando yo me muera la vida eterna, pero tú la puedes vivir aquí en la tierra, como un adelanto de esa porción. Pero también cuando tú mueres, tú puedes continuar esa eternidad. Pero ojo, la puedes continuar en vida en abundancia de salvación o también la puedes continuar en una vida de condenación. Por eso es que el Señor hoy te dice, mira tu vida cómo está. Mira hasta dónde hemos llegado hoy día. Has ido respondiendo el sí poco a poco porque me has ido entregando tu corazón. Te has dejado abrazar por mí, pero yo quiero más, porque quiero verte pleno, porque quiero verte plena, porque quiero verte feliz. Pero para ello, cuando el Señor me muestra todo ese reinado sin Dios y cuando el Señor me muestra que Él es el único que puede salvarme de todas las cadenas de opresión que yo tengo que tomar una decisión. Pero a veces nosotros pensamos que esa decisión va a partir de nuestra fuerza. Pero el Señor hoy día lo que nos quiere enseñar es que ese paso, esa decisión que tú vas a empezar a tomar, no comienza con una iniciativa tuya, sino que va a empezar con la iniciativa de Dios. ¿En qué sentido? Que el Señor va a empezar a llamarte, que el Señor va a empezar a abrazarte más, el Señor va a empezar a esperar que empieces a dar pasos y te va a empezar de aquí en adelante a ofrecer como que lazos de amor, de conversión. Permítame un segundito, por favor. Listo. Nos va a empezar a ofrecer
lazos llamémosle, de dar pasos de conversión a través de la reconciliación. Te va a empezar a decir, mira, quiero susurrar a tu oído. ¿Quieres escuchar mi voz? Tú tienes que decidir. Te va a empezar a decir, ¿tú quieres aprender a perdonar? Aprender es una decisión. Va a empezar a decirte, ¿quieres comer conmigo? ¿Quieres que yo coma contigo? Y tú vas a tener que empezar a dar pasos de fe. Pasos de fe, ¿por qué? Porque tú no sabes qué va a pasar cuando lo empieces a hacer. Tú no sabes qué cambios van a empezar a darse en tu vida a partir de ese sí que le des al Señor. Voy a pedirles que me den un segundito para tomar un poquito de agua para evitar que se me vaya a cerrar la garganta. Un segundito. Bien, entonces vas a empezar a dar pasos. Pero esos pasos va a implicar que vas a tener que enfrentar realidades y vas a tener que asumir situaciones. Te voy a poner un ejemplo para empezar el tema. Yo tenía una ovejita y en ese momento él tenía un dolor muy grande cuando experimentó el tema del amor de Dios. ¿Cuál era el dolor que él tenía? Que él había sido víctima, siendo varoncito, de una violación cuando fue niño. Y cuando le fue entregando su vida al Señor, después de haber llevado una vida llena de mucho pecado, el Señor le abraza y le dice, ¿quieres que te sane? Y él le dice, sí, Señor. Y se mandó con todo. Y de pronto ni bien le dice sí, sale feliz. Y me llama a la semana siguiente y me dice, Rosalina, me está pasando algo. Le he entregado mi vida a Dios todos los días, pero se ha presentado una situación. Cada vez que salgo de mi casa, lo cual nunca pasaba, me estoy encontrando con la persona que me ultrajó sexualmente cuando era niña. Y me decía, ¿por qué yo tengo que ahora pasar esas cosas si yo le he entregado mi vida a Cristo? Qué fuerte, ¿no? Eso es bien fuerte, es bien duro. Y yo le dije, debe ser que el Señor te ama tanto que sabe la gran herida que eso te causa y como tú has decidido empezar a dar pasos profundos y pasos hermosos, Él va a sanar esa herida, pero vas a empezar a cruzar la línea. Tienes que empezar a dar pasos. Sí, me dice, porque yo he empezado a irme por otro lado y cuando me voy por otro lado, al día siguiente en ese otro lado, lo vuelvo a encontrar. Y de ahí al otro día vuelvo a irme por otro lado y lo vuelvo a encontrar. Y como que él encontraba mucha coincidencia en esto. Y supo ver en Dios, porque ella había recibido sus temas de salvación y tenía claro que el Señor lo había liberado y salvado, pero ahora se tenía que dar un paso más. Tenían que haber realidades de él, de sus decisiones, para poder empezar a girar su forma de pensar, para empezar a ver esta realidad desde otra perspectiva, para empezar a salir de esa situación, no desde la mirada condenatoria y odiosa y llena de frustración con que siempre la había visto, sino que ahora iba a darse cuenta que su Dios lo iba a defender, que su Dios le iba a hacer la invitación más grande para que él fuera liberado, porque si él no era liberado, toda su vida iba a vivir con eso y eso iba a ser una llaga ardiendo. Por eso se dice que la conversión va a ser esa expresión necesaria de la fe, porque mediante la fe, dice la palabra de Dios, tú tienes por recibido lo que pides. Tú le pides al Señor libertad, ya lo tengo por recibido, pero tienes que tener experiencias para que puedas tener esa libertad en el hecho. Pero también esa fe viva va a aumentar tu conversión, porque esa fe te va a hacer ver que cuando tú empiezas a caminar en Dios, Él nunca te falla. Él está ahí y contrariamente es Él el que te empieza a abrazar para que sigas caminando. Y es ahí cuando el Señor con mucha claridad te empieza a decir, ¿sabes qué? Necesito que hagas algo, que es arrepentirte también. Arrepentirte de todos esos criterios pasados que tú hayas podido haber tenido. Si tú antes de repente tenías en tu cabeza que tú frente a todas las situaciones del mundo
no cometías errores y te daba a ti la fuerza, el derecho, el vigor de juzgar a todo el mundo, pues ahora el Señor va a renovar tus pensamientos y te va a enseñar que tú no eres quien para juzgar a nadie, porque tú ni yo somos dioses para conocer el pasado de los demás. Tú ni yo somos dioses para saber qué puede haber vivido por más desgraciada que puedas haber calificado una persona, porque no conoce su historia, porque si esa persona, al igual que tú, en algún momento frágil de su vida, tuvo una vida hedionda, pero no abre puertas al amor, su vida va a seguir siendo hedionda y toda esa hediondez va a vivir siempre con ella y todas las personas, realidades con las que esté viviendo, siempre van a respirar un olor hediondo. Pero de repente otras personas se abren para que ese hediondez salga y su respuesta va a ser en vida. Y si una persona está oprimida, ¿qué crees que te va a dar? Por eso es que el Señor te dice, tú no puedes juzgar, pero eso va a implicar que el Señor tenga que renovar tu vida, tu forma de pensar, y es ahí cuando toca tu puerta, como dice en la cita bíblica de Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 20, que es la puerta para este tema, y te dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Mira lo que te dice, ¿eh? A veces leemos este texto como si nada, pero dice, si uno escucha mi voz, y escuchar su voz es un proceso muy profundo, yo voy a entrar a tu casa. Comeré con él y él conmigo, te dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No va a haber otra forma que tú no puedas comer con él si es que tú no abres a esa puerta. ¿Y cómo tú vas a abrir esa puerta? Conforme dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 38, cuando tú te arrepientes de tu forma pasada, negativa, cuando ha habido muerte en ti y toda esa muerte se lo has dado a los demás. La escritura dice en Hechos 2, 37, 38, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el Espíritu Santo. Y el Señor te dice ahora, mira, Carlos, Patricia, no sé cuál sea tu nombre, hoy día yo quiero decirte que quiero preparar tu corazón como una morada para que recibas el Espíritu Santo. Pero mediante los pasos de la conversión, tú vas a empezar a vaciar todo lo que hay en ti que te haga daño, lo que te hace daño, para yo empezar a vaciar en todo ese espacio libre que vas a dejar toda la realeza, toda la belleza de mi amor. Entonces nos encontramos que la conversión va a implicar dar una vuelta. Dice que si hacemos este estudio de la palabra conversión en griego, la palabra conversión en griego significa epistrepo, se escribe E-P-I-S-T-R-E-P-H-O, y eso significa literalmente volverse atrás o darse media vuelta. Es que yo, Señor, reconozco que antes he hecho todo como he pensado, he hecho bajo mis juicios, bajo los criterios de ver la vida, pero vale, nada me ha ayudado esto. Entonces yo reconozco que he dañado a muchas personas con mi forma de ser, con mi forma de pensar. Entonces ahora quiero pedirte que me perdones porque yo me arrepiento. Me arrepiento de haber hecho todo este mundo sin Dios, de haber construido mis propios criterios, y quiero decirte que necesito de ti, porque mediante la conversión tú empiezas a rechazar el pecado. Cuando tú empiezas a convertirte, no es que te comportes bonito para no pecar, no es que te comportes bonito para cumplir la norma, no es que te comportes bonito para que Dios no se moleste conmigo. A veces ese parámetro nos limita. Es que tú, mediante la conversión, rechazas el pecado, porque el sabor del pecado ya no te empieza a agradar, o porque sabes que lo que hay en ti es muerte y quieres empezar un camino diferente para no empezar a tener un olor de muerte y de hediondez, porque ya se ha empezado a probar el amor de Dios y eso te empieza a gustar. Te voy a hacer una comparación más sencilla. ¿A quién le gustan los dulces aquí? Pueden levantar su mano. Los dulces, una torta de chocolate, un picarón, no sé, cualquier dulce, ¿ya? Cuando tú empiezas a probar un dulce, cuando empiezas a probar un dulce y lo empiezas a saborear y a degustar, tú empiezas a buscar una cucharita más. ¿Y lo saboreas o no? Dices que rico, ¿no? Y los que son expertos en postre le van echando otros ingredientes. Les gusta saborear.
Entonces, cuando alguien te presenta de nuevo ese postre después y ya lo has saboreado, ¿tú qué dices? Oye, voy a probar porque la vez pasada yo probé ese postre y sabe riquísimo. Y lo vuelves a comer. La vida en Cristo es una forma de vida que a ti te agrada, porque tú la empiezas a saborear, no es algo que te la han impuesto, tú la empiezas a vivir, te das cuenta que con esa vida empiezas a ser más libre, empiezas a gozar de la eternidad, te das cuenta que no te tienes que morir para vivir una vida eterna, sino que puedes empezar a vivirla desde aquí en la tierra. Te vas dando cuenta que en la medida que puedes ser más libre, el Señor empieza a ordenar tus criterios, empieza a ordenar tus parámetros y eso te hace agradable al paladar. Y por eso es que tú empiezas a dar pasos, pero empiezas a dar pasos ¿para qué? Para que ese sabor sea más profundo, para poder comer más de la mesa de tu Señor. Y si viene alguien y te quita el postre, tú le dices, ¿sabes qué? Ese postre me lo dejas aquí. Si viene alguien y te endulza con otra cosa, no, ¿sabes qué? Yo he probado esto y yo quiero esto, y tú empiezas a rechazar. Empiezas a rechazar. Una persona contaba una historia de una pareja de esposos donde el esposo predicaba y predicaba y dice que un día se va de viaje y se olvidó en el avión de su maleta, imagínate. Se olvida en el avión de su maleta y tenía que predicar en varios lugares. Y cuando llega a esos varios lugares tuvo un gran inconveniente, no tenía tiempo para cambiarse y dice, y lo cuenta, que estuvo 5 días con la misma media puesta. Así que ya te imaginas el olor que podía despedir ese piececito sudoroso, ¿no? Pero él todo avergonzadito, pero no le quedaba otra, porque inclusive no tenían a dónde ir a conseguir una bendita media. Entonces dice que el hombre ya después cuando acaba su misión llega feliz y de regreso vuelve a subir al avión y ¿qué crees que pasó? Se olvidó pues de todo y dijo, ay, ahora sí voy a descansar. Y en el avión se le ocurre sacarse el zapato. Ya sabes lo que pasó, ¿no? O sea, toda la gente que estaba alrededor, Dios mío, ¿no? Pero las esposas, siempre tan lindas, tan tiernas y tan bellas, se acercan al esposo y le dice, ¿sabes qué? Ponte el zapato. Nadie sabía qué pasaba, ¿no? Pero la esposa sí, y le dice, ponte el zapato. ¿Por qué te menciono esto? Porque así pasa con el pecado. Cuando lo tenemos tanto tiempo con nosotros, apesta como si fuera una media sucia, donde todos se pueden dar cuenta, pero a veces nosotros no nos damos cuenta de ello, pero el Señor sí. Y el Señor no viene a decirte cuán asqueroso eres, sino te dice, ¿sabes qué? Vengo a ayudarte para que tengas un mejor olor, porque quiero que despidas el olor de ser hija del Padre, de ser hijo del Padre. Entonces Él viene y te dice, déjame lavar tu media, te voy a poner una media mayor, déjame regalarte algo mejor. Y tú tienes que dar el pie y tienes que quitar la media, ¿verdad? Así, tapándote, ¡ay, qué vergüenza! Pero la vas a entregar ya, así empiezas a entregar tu pecado. Pero tú te imaginas que alguien venga a decirte, ponte de nuevo esa media, tú te la pondrías, ya no, ¿verdad? La vas a rechazar, porque es una media sucia, porque es una media que huele horrible, porque es una media que está sudorosa. El pecado es igual, tú empiezas a rechazarlo, pero a partir de un arrepentimiento, porque a veces puede pasar que en este camino el demonio nos quiere confundir y quiere que empieces a arrepentirte, pero por sentimientos que son medios enfermizos, ¿no? O por sentimientos de culpa o moralismos excesivos. Como un día me fui a un lugar con una joven que no conocía a Cristo y la cogí por ahí, ¿no? Y le digo, vamos, y la llevo a un lugar, pero obvio, como ella iba con lo que tenía y estaba con su blusita bien definidita, no creo que me entienden, ¿no? Y con algunas exhibiciones más allá de lo debido. Y la llevé a una jornada y estaba viendo cómo ayudarla para cubrirse un poquito de los pechitos. Pero de pronto viene una persona y le insulta de frente y le dice que quién se cree ella para venir vestida de esa forma, y la hermana no sabía nada de la historia de esta joven que había venido. Así que imagínate la impresión que tuvo de los hombres y mujeres de fe. Ella me mira y me dice, yo no quería esto. Y yo le dije, tú tranquila, que a ti te ha traído Cristo, ¿no? Así que me saqué lo que yo tenía encima y se lo puse para que se pueda cubrir. Y esta joven fue tocada tremendamente por Dios. ¿Y saben cuál era el tema en ese lugar? La pureza de María. Miren qué hermosura. Y esa joven ese día conoció de la pureza.
Pero a veces hay personas que son tan moralistas que no pueden ver el corazón de las personas y más se rigen por principios externos, en el sentido de querer condenar, en decir esto está bien, esto está mal, este es pecado, y toda su vida se rige en pecado, ¿no? No puedes hacer esto porque es pecado, no puedes hacer esto porque... Y tienen ese pecado ahí, pero las cosas no se hacen por eso, se hacen porque a mí me hace libre. Yo decido cubrir mi cuerpo porque me siento bien, porque eso me hace libre. No es que me lo deje de cubrir porque es pecado o no, sino que yo rechazo el pecado. No quiero el pecado de mi vida. Rechazo la tentación, porque el pecado es un acto que tú y yo cometemos. Pero ¿quién me da a dar la fuerza para poder saber que yo voy a salir de esa situación? La fe. Yo sé que el Señor lo ha prometido. Yo sé que el Señor dijo que desde que yo empezara a caminar en Él, mi vida iba a cambiar. Yo no sé cómo va a cambiar, pero empiezo a caminar porque tengo por recibido lo que le estoy pidiendo, lo que Él me ha prometido. Y en el camino empiezo a descubrir que me empieza a dar sanidad, que empieza a transformar mis pensamientos, que antes de repente chupaba el limón y tenía cara de haber chupado el limón toda agria, toda asada, pero ahora empiezo a sonreír, que antes juzgaba a las personas o me creía mejor que otros, pero ahora no las juzgo y les ayudo en sus procesos, porque ahora definitivamente voy a mostrar el poder del amor de Dios. Porque antes criticabas y ahora ya no criticas, porque antes odiabas y ahora decides ya empezar a dejar de odiar. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento siempre, siempre va a brotar ¿de dónde? Del amor. Nunca te olvides de eso. Un arrepentimiento para que sea puro brota del amor. Es que me duele, Señor, seguir en esta conducta porque te estoy lastimando. Por eso quiero aprender a cambiar. Señor, quiero que me ayudes a cambiar mis criterios porque he vivido tanto de una forma que me parece que es normal, pero me doy cuenta que hago daño. Entonces, como no quiero lastimarte a ti y no quiero lastimar a mis hermanos, voy a empezar a cambiar. ¿Se va entendiendo la idea? Surge del brote del amor y ahí empieza también a darse una verdadera conversión, porque me doy cuenta que es un tema de voluntad, es que yo deseo y yo decido, pero eso va a implicar que un cambio de todo tipo. Va a implicar en primer lugar un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque Dios necesita empezar a reordenar muchas cosas en tu mente, necesita empezar a reordenar criterios, formas de pensar, va inclusive a ordenar la escala de valores que tenías, porque va a empezar a trabajar sobre tus prejuicios, sobre tus juicios, porque vas a ir empezando a tener en tu mente todos aquellos criterios del Evangelio, la forma de pensar en Jesús. Yo me acuerdo que como a mí el Señor me ha permitido ejercer la carrera del derecho, yo era súper así, yo le tuve que pedir al Señor, Señor, ayúdame y pon en mi mente tu pensar, tu sentir, enséñame a ver el corazón de las personas para que no me vaya a convertir como una persona de derecho implacable, ¿no? Porque imagínate, la justicia sin el amor te vuelve implacable. Yo le tuve que pedir al Señor de rodillas que me concediera esa gracia maravillosa y no me daba cuenta y el Señor empezó a trabajar en mis criterios. ¿Y sabes lo que el Señor, cómo lo empezó a trabajar? Para ir dando un poquito en experiencia cómo es este camino de conversión. Me empezó a enseñar a conocer mucho, mucho, mucho de la miseria profunda del mundo. Yo tenía mis ovejas, porque hasta en los pastoreos me permitía tener estas experiencias de conversión, y yo mis ovejas las llevaba a pastorear, y siempre que las pastoreaba mis ovejas, como yo empecé en la renovación a los 17, para ese entonces ya tenía 18 y 19, nos íbamos a los parques, no, vámonos al parque, vámonos a un lugar abierto donde habían animales, y tú veías ahí a todos los animales alrededor de nosotras mientras pastoreábamos. Pero siempre que pastoreábamos, se acercaba a alguien que tenía mucha necesidad de la misericordia de Dios. Y un día se acerca un varón con una radio estéreo grande y me dice, dame un sol, delante de mis ovejas, ¿no? Y yo agarro y lo quedo mirando y empiezo a orar dentro de mi corazón y le digo, Señor, ¿para qué estás permitiendo ello? Y el Señor me hablaba y me mostraba y me decía, yo te voy a enseñar a amar mucho más. Imagínate, yo estaba ya con mis ovejas. Entonces mis ovejas me querían jalar. ¿Por qué? Porque él me dijo, dame un sol más, pero la típica, ¿no? Se empieza a remangar los brazos, las mangas, se mueve el cabello y estaba cortado por todos lados. Y me dice, por si acaso te aviso que acabo de salir de la cárcel, ¿ah?
O sea, ese lunes, ¿me das el sol o me lo das, no? Entonces yo le dije, ¿qué te parece mejor si te sientas con nosotros? Y eso rompía mis esquemas, ¿no? Porque como que yo era, no, es pastoreo, no me vas a interrumpir, una cuestión así, así. Pero yo me daba cuenta que el Señor rompía mis esquemas y el Señor me decía, déjalo ahí contigo. Y en ese momento Él me decía, ¿me estás invitando a mí a sentarme contigo? Y miró mi Biblia de frente y me dijo, ¿qué tienes ahí? Y yo le dije, es la palabra de Dios, ¿la quieres leer? Y me dijo, yo he sido cristiano. Y empezó a contar su historia. Ya se imagina, muy dolorosa de niño, muy abusado de niño. Y en medio del clima de adicciones de la familia, de los padres, de todos, él había entrado a la adicción y en medio de ese clima de adicción tuvo un robo muy fuerte y por eso entró preso y estando preso conoce a Cristo. Y estando preso, él le prometió al Señor que se iba a mantener. Cuando él sale de prisión, empieza a buscar trabajo y nadie le da trabajo, porque obviamente estaba cortado, estaba en un estado físico no tan adecuado para algunos que contratarían a alguien y al final no tenía cómo vivir y un día lo tientan y le dicen, ¿sabes qué? ¿Tu Dios acaso no te iba a defender? Y en ese momento él, por la decisión que tomó, decidió volver a robar y es ahí cuando se encuentra con nosotras. Y él me dice, yo no quiero leer la palabra de Dios porque yo le he fallado a Dios. Y me dijo de frente, tú sabes que acá nosotros, y me enseñó que había un grupo atrás de él, podemos robarles a ustedes. Y yo le dije, bueno, yo creo que al final el que te va a robar el corazón es el Señor, ¿no? Porque Él es Él el que te va a abrazar y si quieres, quédate con nosotros. Pero mientras eso pasaba, yo misma me sorprendía de la acción de Dios en mí, porque definitivamente Rosalina atrás de repente ya ni sencillamente hubiera sido más diplomática, más cuidadosa y hubiera evitado que se acercara. Pero quien empezó a trabajar mi mente es Cristo Jesús. Y el Señor empezó a renovar mi forma de pensar. Empezó a hacer que yo pudiera ver el corazón de aquel hermano que Dios podría poner delante de mí en un momento porque había un propósito. Y así como yo te comparto algo sencillamente grande, también el Señor te va a invitar a ti a romper tus criterios para que empieces a tomar los criterios del Evangelio, porque en un cristiano católico que empieza un proceso de conversión no hay yo soy así y a mí nadie me cambia. En un cristiano católico no hay yo soy así y así me aceptan todos como soy. Si no te gusta andar conmigo, entonces no te juntes conmigo. O de lo contrario, yo soy así, todos tienen que hacer así las cosas. Esos criterios ya no hay, porque tú empiezas a aprender que Dios empieza a tratar a cada persona como el hijo único que es. Y tú empiezas a vivir mientras te vas convirtiendo las bendiciones de Dios. Y tú te empiezas a dar cuenta de que la vida en Dios es hermosa y que no hay mejor opción. Y es la opción de vida única que poder vivir como hijo de Dios con dignidad y con realeza. Poder vivir cada día de tu vida y cada decisión que tomes como el hijo de Dios que eres y que tienes derecho a recibir las bendiciones de Dios. Tienes derecho a caminar en los lugares difíciles y ver cómo el Señor abre los caminos. Tienes derecho a ver cómo en un momento de dificultad Dios puede entronarse con poder, porque tú tienes la gracia de Dios a tu lado, que ya la reconoces, porque todos la tenemos, solamente que tú la empiezas a reconocer. Entonces tú te vas dando cuenta que en esa vida Dios te empieza a ir transformando, te empieza a ir iluminando, te empieza a ir llenando de amor. Y no solamente va a cambiar tus mentalidades, sino que también te va a decir, ¿sabes qué? Rosalina, tiempo de empezar a cambiar actitudes, tiempo de empezar a cambiar hábitos. Y eso va a implicar dejar de lado nuestros orgullos, dejar de lado nuestros egoísmos, los egoísmos y los orgullos que ni siquiera nos pertenecen. Miren el engaño del demonio, sino que son de él y nosotros hemos hecho nuestros para que para cubrir nuestras carencias. Como yo de repente todavía no le entrego a Dios mi frustración, entonces me siento afirmado mirando a los demás por encima, ¿no? Como hace poco un joven me decía que trabaja en estos temas de seguridad, que él le pide a los usuarios, ¿no?, que están por ahí, por los lugares, los centros comerciales, un favor, señor, ¿puede ponerse doble mascarilla?
Y el hombre voltea y le dice, ¿y tú quién eres para venirme a decir a mí lo que yo tengo que hacer? No te das cuenta, miren lo que le dijo, no te das cuenta que tú comes porque yo soy el que te pago, porque obviamente él estaba en un lugar donde estas personas eran los jefes. Y él me dice, ¿no? ¿Por qué nos tienen que tratar así? Y yo le dije, ojo, ese trato es de alguien que en el fondo se siente carente de felicidad y del amor de Dios y necesita afirmarse en poder sobre ti y sentir que es más que tú para que él se sienta menos gente. Así que dime, ¿quién tiene más pobreza espiritual? Si tú tienes una riqueza grande y tú sabes que eres hijo de Dios, y a este joven pues el Señor lo ha rescatado de cosas que no tienes idea. Lo ha sacado de submundos que no cualquiera puede salir de ahí si es que no es solo con la gracia de Dios. Y él comprendió que él todavía se miraba por la mirada de los demás. El Señor le habló a su corazón y le hace ver que, como diciendo, ¿por qué tú te fijas en cómo te miran los demás y no te das cuenta cómo te miro yo? Y eso también es cambiar de criterio, porque a veces nosotros, aún estando en el Señor con 10 años en la renovación, seguimos diciendo, pero yo no valgo nada. Hermano, de repente, a ver, mi hermano acá, Julio, hermano Julio, ¿usted cree que el Señor me escuche? Hermano Julio, mejor puede usted orar por el Señor porque usted le va a escuchar mejor. ¿Por qué? O sea, ¿qué implica eso de que yo soy nada frente a Dios y Dios nunca me va a escuchar? No, hermana, hermano, Dios te escucha porque tú eres su hijo, porque eres su hija y Dios te ama con locura, porque tú eres especial, porque el Señor conoce tus necesidades y las quiere abrazar. Pero a veces esos criterios también aún en el camino de Cristo, el Señor necesita empezar a cambiarlos. También necesita que empecemos a dejar los apegos que tenemos. A veces tenemos apegos excesivos. Tenemos apego a las personas. El Señor te pide, vamos a un servicio, y me dices, Rosalina, ¿puedes venir conmigo? Y de repente yo te digo, no, ahorita voy a ir con mi hermana a comprar. Y le dices a la hermana, al hermano, ay hermano, no puedo ir porque no me gusta ir solita. Apego a las personas. Ahora tenemos apegos súper excesivos a las mascotas. La vida se nos va. La vida se nos va. No hay plata para comer, pero al perro le cantamos cumpleaños, happy verde, le ponemos gorrito, le ponemos torta, invitamos a los hermanos perros alrededor, pero después decimos que no tenemos dinero, es que el perro está en primer lugar. Apego. Y si el perrito por A por B me lo piden, Dios del cielo, se me va la vida. Se me va la vida, ¿no? Yo te cuento que tengo unos pajaritos que han acompañado a la diócesis y al consejo, cada vez que tenía prédicas sonaban, ¿no? Los hermanos que me han escuchado saben, ¿no? Bueno, yo tenía 2 periquitos, uno que se llamaba Azul, que tenía 12 años, 4 meses, y el otro que se llama Rosito, mi hermana le ha puesto mi nombre, que tiene 5 años de edad. Pues Azulito partió a la patria de los pajaritos el día 13 de mayo. El 13 de mayo mi periquito partió. Entonces, obviamente, le causó tristeza a mis padres, pero parte de la conversión es el equilibrio, ¿verdad? Porque todos comprendemos que nuestros bellos y hermosas mascotas son un regalo, sí, de Dios para nosotros. Ahí el otro creo que ya escuchó que ya empezó a piar, no a cantar, pero son un regalo, claro que lo son porque nos alegran la vida, porque tienen detalles, ¿no? Y uno interacciona con ellos, pero hermanos, ellos no son Dios ni son más que tu familiar. Ellos no son Dios ni nada, pero tenemos tanto apego que a veces nos desenfocamos, ¿no? La vez pasada caminaba por la calle y veía increíblemente a un perro que le habían comprado una casaca de perro, o sea, casaca así como la que tengo ahorita. Y yo decía, pobre perro, le van a matar el cuerpo. Si el perro tiene pelos, el perro tiene defensas, tienes que dejar que su cuerpo también tenga sus propios sistema inmunológico y que se haga fuerte. Pero ahora hasta le ponemos patas a los perros, ¿no? Se le ponemos zapatitos, ¿no? Y digo, Dios mío, le estás malogrando las patas. Levanta de la pata al perro y date cuenta que tiene algo especial en su pata para que pueda pisar. Si tú le impides que pise eso, ¿qué estás haciéndole al perro? O le ponen cosas que le aprietan acá y los perros también tienen hernia. Tú le presionas acá y lo vas a herniar al pobre perro, ¿no? Pero a veces estamos tan apegados y los enseñoreamos tanto
que definitivamente viene el Señor y dice, vamos a ordenar esa área de tu vida, porque así conforme tú eres feliz, quiero que el perro sea feliz, y el perro tiene que salir adelante, tienes que dejar que crezca, que se fortalezca sus pelos, déjalo pisar el suelo, no le estés poniendo tanta pata, que no se va a resfriar. Y el Señor empieza a ordenarnos la vida. Eso implica cambio de actitudes. Cambio de actitudes de repente que a veces somos muy reactivos. Hace poco hemos tenido consejo diocesano y tuvimos conocimiento de una situación, nos hemos quedado un equipo a evaluar, por eso demoré unos minutos en entrar, pero era una situación delicada que se había presentado respecto a un tema X, pero altura, ¿no? Para compartir, necesitamos conversar con tranquilidad y ver por esa situación, por esos hermanos, pero sin entrar al choque, al pleito ni nada, y qué hermoso, ¿no? Tener una evaluación madura, ¿no? Pero qué difícil en los grupos de oración, ¿no? Ah, hermano, tú me vas a escuchar, no, tú cállate, y yo me paso por encima de ti, yo te grito y tú me vas a entender, y hasta en mis formas de hablar, imponiéndome, gritando a las personas, atarantando, ¿no? De repente, a ver quién tengo en pantalla acá, por ahí veo, bueno, el nombre de la hermana María Luisa Carpio. La hermana María Luisa quiere expresar algo y a mí no me parece y yo no la dejo hablar y la interrumpo y ni siquiera la escucho, porque ahora hay eso, ¿no? Yo no escucho a quien no me parece y encima no me parece y la interrumpo y no dejo hablar. O alguien piensa igual que yo, ay, qué espesa esta hermana, ay, qué espeso este hermano, ¿no? Porque son hábitos, no es que seamos malos, son hábitos que tenemos. Y esos hábitos tienen que cambiar, esos modos, ¿no? O me da igual algo y levanto la mano, vete. O sea, no te digo nada porque, o sea, habla con la pared, ¿no? Y estamos acostumbrados, y eso pasa ¿dónde? En la casa, ahí es donde más pasa, ¿no? Porque el grupo de oración ya fuera bien lindo somos, ¿no? Pero en la casa es donde empiezan a mostrarse esos hábitos. El Señor también empieza a transformarnos porque a veces tenemos demasiadas fobias, demasiadas realidades que nos tienen amarradas, ¿no? ¿No? Hay personas que no quieren tocar nada porque hay tanto bicho en el aire que hasta mi uña se va a contaminar. Y esas fobias se han vuelto, o sea, fobias totalmente degenerativas. Y el Señor empieza a decirte, toca el switcher, Señor, pero está sucio, toca el switcher, que nada te va a pasar, porque quiere liberarte de esa fobia. Está bien ser limpio, pero a veces somos personas ya demasiado extremadamente puntos suspensivos. Y el Señor va a empezar a trabajar tus formas de contestar, tus formas de reaccionar, tus formas de hablar, tus formas de discutir, tu forma de aclarar las cosas. De repente, a ver, ¿quién más tengo en pantalla? Acá mi hermana Elizabeth Jiménez. De repente mi hermana Elizabeth Jiménez viene un día Rosalina y la hermana Elizabeth sin querer queriendo me ofende. Y yo agarro y la miro callada, tranquila, pero de ahí ni más. La hermana Elizabeth no cuenta en mi vida, yo la separo totalmente de mis relaciones, ¿no? Entonces tengo ese hábito de creer que todo aquel que me puede ofender o piensa diferente que yo ya no es digno de que yo le hable. Se dan cuenta y son hábitos que a veces hemos empezado a adquirir y eso implica que no escuchamos la voz de Dios, porque tú empiezas a escuchar poco a poco la voz de Dios y empiezas a decirle sí, empiezas a saborear y empiezas a dar pasos, pasos, pasos hasta darte cuenta que tú has decidido ser parte, y escucha bien esta palabra, de la vida de Cristo y tomar parte en su alianza. Señor, yo no te voy a herir porque no quiero dañarte a ti. No es que no quiera pecar para yo ser santo, sino que no quiero dañarte a ti. Entonces yo sé con seguridad que el Señor va a empezar a encaminar mi vida. Pero eso también implica fe. Implica que yo me pueda abandonar al Señor. Implica que yo crea en las promesas del Señor. Implica que te puedas arriesgar por el Señor. Y van a haber muchas situaciones que el Señor te va a hablar al corazón, muchas situaciones en las que el Señor te va a guiar y te va a mostrar cuál es el camino a seguir. Pero a veces caemos en miedo. Caso claro, hablo de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Vino el tema de este bendito virus y vino el tema de esta emergencia sanitaria. Particularmente no comparto la idea de la pandemia, pero viene y de repente me voy a morir. Entonces, como ya me voy a morir y ya tú creíste que te vas a morir, primer criterio errado, porque ya estás adelantando algo que ni siquiera sabes, entonces yo me encierro. Y me encierro y me encierro. Y ya salimos de la cuarentena, porque ya no estamos en cuarentena y ahora abren los templos y ya nadie quiere ir a misa a comulgar.
¿Se entiende? No, es que no voy a ir porque me tengo que cuidar. ¿Cuidarte de qué? Cuídate de ti. ¿Cuidarte de qué? Del virus sí, tienes que tener un protocolo de seguridad y que realmente sea el adecuado. Higiene, claro que tienes que tenerla. Y cuidarte de las maneras posibles con una buena información y una verdadera investigación. Pero vas a dejar de comulgar, vas a dejar de recibir el cuerpo de Cristo. ¿Qué fue lo que a mí me dijo el Señor en la palabra? Que el Señor se quedó conmigo y que dijo, quien come de mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. ¿Tú crees que por recibir la Eucaristía te va a dar el COVID? Te pregunto. Tú decidirás qué crees. Yo le creo a Dios. Y voy cuando puedo a misa. Y voy si puedo todos los días. Y el domingo me la llevo a misa a mi mamá que tiene 80 años. Y no me lo llevo a mi papá porque no puede ahorita bajar la escalera. Pero cuando ya encontremos una vía que Dios está poniendo, me lo llevo si es posible en silla de ruedas para que reciba el cuerpo de Cristo. Porque en fe sé que ese alimento me va a dar vida eterna. Porque en fe sé que en la medida que reciba el cuerpo de Cristo, el Señor va a darme salud. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos abandonado definitivamente, absolutamente todas las promesas que el Señor nos dio. Quizás el mundo nos dijo, enciérrate, me encerré. El mundo me dijo, no comulgues, no comulgué. El mundo me dice hoy, aunque abran las puertas del templo, no salgas. ¿Y qué me dice la palabra? No atesores donde la polilla corroe. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Otra promesa. No te preocupes porque si yo visto a las aves del campo y a los pajarillos del campo, yo tengo hasta pensado cada uno de los cabellos que tienes en la cabeza. Aún de los calvitos que no tengan cabello, Dios tiene contado todos sus cabellos. Tú vas a dudar que estás en la mano de Dios. Ahí viene la fe, la confianza, el dar el paso. Cuando yo empecé el seminario de vida en el Espíritu, mi pastor, ¿sabes qué fue lo primero que me dijo? Solamente pídele fe y conversión al Señor. No le vayas a pedir más. Lo demás Él te lo va a dar por añadidura. No te preocupes. Particularmente en lo que Dios me dijo, cada experiencia es distinta. A ti puedes haber recibido otros caminos. Yo le creí a Dios. Y empecé a pedirle, dame fe y conversión. Pero mira lo que le pedía, dame fe y conversión, fe y conversión. Uy, el Señor se lo tomó a pecho y empezó la situación fuerte, ¿no? Porque recuerdo que lo primero que pasó fue que le dije, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Tú sabes que la empresa donde mi papá trabaja ha quebrado, Señor, y ahora todos mis estudios, todo lo que vayas a hacer de mí depende directamente de ti. Pero tu palabra dice que toda mi vida está en tus manos. Tu palabra dice, Señor, que tú me cuidas como la niña de mis ojos. Entonces yo sé que mis estudios y el trabajo que me vas a dar está en tus manos. Tenía 17 años, 18 años. Obviamente no tenía nada, ¿no? Y en ese momento vienen y me tocan la puerta y me dicen, Rosalina, están necesitando gente para encuestar. Rosalina, están necesitando esto. E inclusive yo, como hacía deporte en ese entonces, me fui a dar una vuelta por el Estadio Nacional porque vivo cerca y viendo alrededor del Estadio Nacional encuentro un titular que dice necesitamos digitadores. Entonces yo dije, esta es la voz. ¿Cómo estaba vestida? Estaba con un short, estaba con un polo, estaba con zapatillas, estaba con medias porque había entrenado básquet y me metí al lugar. Y cuando entro al lugar me doy cuenta cómo estoy vestida, ¿no? Y dije, ay, no importa, si este trabajo es para mí, así será para mí, porque yo sabía que era el trabajo que me estaba entregando mi padre, porque yo le había pedido a mi padre que me permita tener un trabajo para poder estudiar, pero también para sostener mi familia. Porque todos los ahorros de mis padres que habían ahorrado por años, y del trabajo de mi papá se habían ido y se habían reducido en un foco de luz y en un plato de tallarines cuando vino el Fujishock, los que nos acordamos del Fujishock. Entonces yo le decía al Señor, aunque la situación esté crítica y Dios sabe, comía polenta en la mañana, polenta en la tarde, polenta en la noche. Un día polenta en puré, al día siguiente polenta en tallarines, al día siguiente polenta de otra forma, pero yo le decía al Señor, todo está en tus manos. El Señor permitió que trabajara. Me contrataron en ese centro de digitación y encima me dijeron, pero tú no sabes hacer diseño y cuadros, ¿no? Yo para eso soy un caos, ¿no? Cuando sean diseños yo pido ayuda,
Y en ese momento llega alguien a trabajar que también quería diseñar. Esa persona solo diseñaba, yo trabajaba solo tipeando y los dos coincidimos en completar el perfil y nos dijeron, pero tienen problemas en dividirse el trabajo y nos miramos para nada. Y ese chico también conocía al Señor y yo empecé a trabajar. De un momento a otro pude postular a la universidad, ingresé por misericordia de Dios. Ingresé por misericordia de Dios, empecé a estudiar en una universidad, hermanos, yo caminaba un trecho para ahorrarme mi china que le decía al Señor, yo estudiaba en San Marcos y de ahí tomaba mi carro por Venezuela con otra china. Y yo feliz porque decía, Señor, mi vida está en tus manos. Paralelamente estaban las jornadas, que ustedes saben que hay que pagar la entrada y todo. Y el Señor me decía, de eso yo me encargo. Yo me subía a los carros y me sentaba en fe y le decía, Señor, acá estoy, llévame esa jornada, tú te encargas. No tenía para el pasaje, obviamente. Y de pronto, cuando venía el cobrador, encontraba hasta el dinero en el suelo para pagar mis entradas. Y si no, igual me iba en el bus y cuando llegaba al lugar las entradas sobraban en la puerta y sin pedirlas me las regalaban. Pero el Señor a través de mi pastora me decía, dichosa que crees en que se cumplirán las promesas, pero llegará un tiempo en que así conforme hoy día tú recibes, tú vas a dar a tus hermanos como aprendiste a recibir y esa es la etapa que hoy puedo vivir. Dar ahora de lo que el Señor me dio, poder ayudar a otros como en algún momento el Señor me ayudó. Y así terminé de estudiar. Y me acuerdo que cuando me iba a titular también, mi papá tuvo un problema al corazón, lo operaron y en fe fui a dar el examen sin haberme preparado. Ya se imaginan todo lo que uno hace para presentarse un examen de titulación. Yo no pude tener toda esa oportunidad de estudiar un montón, preparar super tesis y nada, porque a mi papá lo habían operado. Y en fe fui a dar mi examen. ¿Y sabes por qué lo fui a dar? Porque todos mis amigos me dijeron, Rosalina, pero el examen lo puedes dar después. Pero yo me debía a Dios. Oré y un día, estando sentada en mi cama, como en mi cama hay una pequeña biblioteca, el libro se cayó y era la Biblia. Y yo dije, uy, ¿qué se ha caído? Era la Biblia y la Biblia se cayó en mi cama y se abrió. Cuando yo le había preguntado al Señor, hasta eso, Señor, dime, ¿quieres que dé un examen ahora con lo que tengo en mi corazón, con lo que he estudiado los 5 años sin prepararme más? ¿O quieres que espere y me prepare y saca esas titulaciones que a veces te dan, ¿no? Cuando sacas el nivel más alto de examen y querer tener la nota más alta. Y mi Biblia se abrió. Y cuando se abre y que se cae, me dice, nunca me voy a olvidar que lo que iba a vivir iba a ser para que yo siempre pudiera glorificar el nombre de Dios y que nunca me voy a olvidar que todo lo que yo he recibido me viene única y exclusivamente de Dios y no por mérito propio. Así que, ¿qué creen que hice? Me presenté a dar el examen y todos mis amigos estaban traumados. Rosalina, ¿y si no pasas el examen? El Señor me ha dicho, en San Marcos, imagínense. Entonces mis amigos me decían, ay, tú y tu Dios me tienen loca, los tenían locos a mis hermanos, 120 chicos. Y el día que voy a dar mi examen oral de titulación, vinieron como 10, e inclusive chicos que decían que no creían en Dios. Y yo me emocioné porque sabían lo que estaba pasando y sabían el reto que yo estaba asumiendo, sabían que lo estaba haciendo porque les había dicho que a mí directamente el Señor me había mostrado que no tuviera miedo. Ya me creerían loca mis amigos de la universidad y fue hermoso porque ese día se acercaron y antes que yo me parara adelante, ¿no? Delante del jurado que eran como 5, vienen y me llaman a un lado mis amigos y me dicen, Rosalina, hoy en la mañana ha salido esta ley, esta ley, esta ley, hoy ha salido esto, ya sabes esto, y yo los miraba y yo decía, qué increíbles, ¿no? O sea, cuánto amor de ellos de haber ido inclusive para equiparme, porque sabían cuál era mi realidad. Yo necesitaba humanamente hacer este camino rápido por necesidades que habían, pero el Señor era el que me había dado el impulso y la venia de esto. Y cuando voy a dar el examen, ¿qué creen? Me preguntaron todas las leyes que ellos me habían informado en ese momento y me empezaron a hacer un montón de preguntas de análisis, de evaluación, de criterios. Y yo no podía creer lo que estaba pasando. Y inclusive me preguntan, ¿tú lees la Biblia? Y yo decía, ¿qué me está preguntando este jurado? De la nada, un profesor de derecho me preguntó, ¿tú lees la Biblia? Dime cuál es el libro de la Biblia que más profundidad tiene. Y me empezaron a preguntar hasta de eso, ¿ya? Y no había ni razón ni por dónde, pero así es Dios de poderoso. Y se cumplió lo que el Señor dijo, fue para dar gloria a Dios. Cada paso que he podido vivir, cada situación que he podido pasar en mi vida, desde los trabajos, las realidades, mis estudios, la titulación, ha sido por pura misericordia del Señor.
en fe. Yo le decía, Señor, hasta mi estudio y lo que estudie, lo que anhelo es que sea para glorificar tu nombre, y la forma en que lo obtenga, ya me había hablado él, que no sea para jactarme que ha sido por mérito propio, que sea por ti, que se vea que fue tu gloria, que se vea ello, e inclusive ya después para poder pagar los pagos que normalmente siempre se hacen, que ya saben, son miles a veces, yo le decía, Señor, yo sé que tú te vas a encargar. Y después de años, una prima me llama y me dice, Rosalina, hija, ¿en qué estás? Y le cuento, ¿no? Y me dice, mira, hay una plaza de trabajo en tal lugar, ¿quieres trabajar? No era nada vinculado a mi carrera, pero el Señor me decía, eso es para ti. Yo entré a ese trabajo. Trabajé 8 meses. Y en esos 8 meses, por la cantidad de dinero que implicaba, pude ahorrar. Y en el ahorro que ahorré, hermanos, fue todo lo que necesité para titularme y para pagar todo. ¿Sabes cuánto me sobró? 10 céntimos. Literalmente 10 céntimos. Entonces dime, ¿cómo no creer en un Dios poderoso? En un Dios que todo lo puede. En un Dios que te da absolutamente todo. En ese Dios que empieza a renovar tu forma de pensar, tu forma de ser. Ese Dios empezó a salvarme de muchísimas cosas. Dios tuvo que romper muchas cosas en mí. Tuvo que abrirme al amor. Tuvo que liberar mi corazón de muchas cosas. Y finalmente ahora, como siempre le pido, imprégnate en mí. Y el Señor siempre nos sostiene. Entonces, el Señor hoy día, hermana, hermano, te hace una invitación muy puntual. Te pregunta, preparándote para más adelante, ¿quieres ir haciendo al Jesús el Señor de tu vida? ¿Qué respuesta le vas a dar? Prepárame, ¿verdad? Dame fe. Por favor, te lo pido. Pero aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces, amén, Señor. Amén. Amén, hermanos, a todo este camino hermoso. Sí, les voy a pedir que abran su corazón al Señor y nos dejemos llevar por Cristo. Cierre sus ojos en el nombre de nuestro Señor. Te voy a pedir en tu corazón hoy día que le entregues al Señor todo de ti, tus criterios, tu forma de pensar. Tú te conoces. En primer lugar, deséalo, porque nadie aquí te va a obligar. Deséale a Jesús. Desea entregarle todas las áreas de tu vida al Señor hacia un camino de conversión. Pídele al Señor que quieres conocerle más. Esa oración primero la vas a hacer tú en el silencio. Dile cuánto le necesitas. Y también reconoce lo necesitado que estás. Tú, Señor Jesús, como ya me has enseñado, ganaste la salvación para mi vida. No conocía un camino distinto hasta que tú llegaste. Tú me liberaste de todas mis ataduras y lo sigues haciendo. Tú me has mostrado el camino, Señor Jesús, porque tú cargaste con todas mis culpas. Crucificaste todo cuanto hay, Señor, en esa cruz, para que la fuerza del mal no tuviera dominio sobre mí. Ahora con lazos de amor me atraes y me conquistas, me seduces. Le hablas a mi oído, le hablas a mis sentidos, a mis pensamientos, a mis criterios.
Le hablas a mis conductas, a mis hábitos. Y me invitas a dar un paso en fe para ahora hacer mía esa salvación mediante la conversión. Aquí estoy, Señor, porque te necesito. Aquí estoy, Señor, porque ya no quiero seguir viviendo como sigo viviendo hoy. Aquí estoy, Señor, porque necesito que me levantes de donde estoy. Aquí estoy, Señor, porque quiero dejarme invadir de esa experiencia de fe que solamente tú puedes darme. Quiero conocerte, Señor. Hoy te digo, Señor, aumenta mi fe. Hoy te digo como el hombre que robó tanto a tu presencia en el Evangelio, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Abrázame, Señor. Abrázame y arráncame, Señor Jesús, de todas esas acciones concretas, Señor Jesús, que yo cometo cada vez que peco y decido pecar. Arráncame, Señor, y ayúdame para decidir dejarte actuar, para que todos mis criterios, los hábitos, mis formas de hablar, mis formas de ser sean transformadas por tu presencia. Yo hoy día quiero renunciar a todo aquello que me impide, Señor, decidirme por una conversión radical, por un girar mi vida hacia ti, para que tú seas Dios. Yo quiero permitirme tener la experiencia del señorío de Jesús que voy a conocer en el próximo tema. Yo necesito que tú vengas y me alcances donde quiera que estés, Señor, y que me des esa fe viva para poder seguir dando pasos, Señor, porque cada vez que los doy puedo experimentar tu libertad, puedo experimentar que eres un Dios que vive, que eres un Dios fiel a tus promesas, que cumple, Señor, que no falles. Y yo quiero estar a tu lado para decirte, aquí estoy. Decirte sí cada vez que me susurres al oído, que cuando me pides que te entregue ese orgullo que hay en mí, yo lo ceda, porque me hace daño. Que cada vez, Señor, que esa soberbia se quiera alzar en mí para ser reconocido, yo pueda escuchar tu voz que me hace saber que no hay mayor grandeza que ser hijo tuyo y en esa realeza lo encuentro todo. Y de esa forma no ceda esa soberbia. Bendito Señor, si antes aletargaba cosas, ya no deseo aletargarlas. Si antes huía ante muchas situaciones para no enfrentar, hoy día quiero tomar la decisión de enfrentarlas, para que me corrijas en lo que me debas de corregir, para que me afirmes en aquellas virtudes que ya estás trabajando en mi historia, para que me levantes de donde me tengas que levantar, porque quiero levantar mi cabeza, Señor, y poder mirar tu rostro y vivir frente a ti, Señor, porque yo quiero aprender a amarte, Jesús, porque tú me has levantado de tanta miseria, Jesús, pero yo sé que aunque voy a aprender, Jesús, tú esa fe la vas a aumentar cada vez más en mí. Yo experimentaré cómo me vas transformando, cómo me vas asimilando a ti, y no voy a dudar que eso se va a dar porque está en tu palabra, Señor. Tú dijiste que vas a transformar mi corazón de piedra y vas a poner tu corazón de carne, y yo lo creo, porque si nadie apostó nada por mí, Señor, yo sé que es tu sueño y lo vas a cumplir porque yo lo quiero. Y si yo lo quiero y tú lo quieres, claro que se dará. Y no va a haber cielo y tierra que me mueven eso, porque yo te pertenezco a ti, Señor Jesús. Te entrego mi corazón, te entrego mis afectos para que los prepares, Señor. Dame fe, Señor, en medio de la debilidad, Jesús, para poder conocer la grandeza de tu reino, para que no me pueda limitar en los parámetros del miedo, de la desolación, de la frustración, sino que pueda tener por recibido aquello que tú me has ofrecido, porque tú no eres un Dios que miente, tú eres Jesús, el camino, la verdad y la vida. Tú eres la verdad y tú no mientes, Señor. Yo hoy decido caminar en ti, Señor, y decido glorificar tu nombre. Y te agradezco por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Te agradezco, Señor, por dignarte a abrazarme, Señor. Te agradezco por hacerme ver que soy valioso a tus ojos.
Por eso yo te bendigo, te exalto, Señor. Te exalto porque estoy tomando la decisión de colaborar contigo para poder romper todo yugo de esclavitud, Señor. Te bendigo, Señor, porque contigo estoy tomando la decisión de tomar tu mano y dejarme conducir por ti, Señor, guiado por la fe y dar pasos concretos, Señor, para girar mi vida y dejar ya ese hombre viejo, Señor, y seguir caminando hacia ti, Señor, para darme la oportunidad a mí de ser libre, Señor, porque no quiero vivir como esclavo del pecado, porque no quiero vivir, Señor, como un muerto, como un vegetal, porque quiero vivir con esperanza, con fe, con caridad, con ilusión. Yo te agradezco y te bendigo por tu amor, por tu misericordia. Te agradezco y te glorifico por todo lo que vas a hacer. Bendito seas, Señor, alabado seas. Gloria y honor a ti por siempre. Santo, 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 Dios poderoso. Digno eres de toda realeza, de toda autoridad. Bendito y alabado seas. Gloria, 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 gloria y honor a ti. Santo eres, santo, santo, santo. Santo eres, fuente de vida, fuente de alabanza, fuente de adoración, porque tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, Señor, y yo sé que voy a ver tu gloria, yo sé que voy a ver tus prodigios, yo sé que tú irás liberando mis cadenas, yo sé, Señor, que tú vas a ir dando sanidad a mi vida, yo sé que tú vas a reconstruir mis huesos secos, Señor, yo sé que me harás una mujer, un varón de Dios, Señor, porque de ti estoy hecho del Padre, Señor. Yo sé, Señor, que voy a cantar gritos de alegría, Señor, en medio de las situaciones que pueda haber vivido, en medio de todas las pérdidas que pueda haber tenido, Señor, porque sé que tu mano se moverá y sé que todo va a obrar para bien, para glorificar tu nombre, porque eres un Dios glorioso, eres un Dios santo, Señor, porque yo sé que todo en mi vida va a obrar para bien, Señor, porque sé que cuando pase todas estas situaciones, tú te vas a engrandecer, Señor. Yo te agradezco por tu inmenso amor, te agradezco por tu inmensa misericordia y te entrego a ti, María, mi corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria Amén. a Dios. Gloria a Muchas gracias Dios. por el tema muy hermoso. Que el Señor lo bendiga, hermana, y siga levantando ese ministerio de enseñanza que Dios le ha dado a usted. Muy amable, y que la Virgen María lo acompañe y lo proteja siempre, hermanita. Gracias, muchas gracias. 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 Cuídate. Gracias, hermana. Gracias. Gracias, hermana. Gracias.